El 29 de diciembre de 1972, a las 11:30 de la noche, el vuelo 401, un avión de pasajeros de tan solo 4 meses de antigüedad de la compañía Eastern Airlines, se estrelló en los Everglades de Florida. Este accidente supuso la muerte a 101 personas, multitud de heridos. Sobrevivieron unas 77 personas, aunque 2 de ellas fallecieron días después del incidente. El aparato estaba pilotado por el capitán Robert Alvin Bob Love, con 32 años de experiencia pilotando, el copiloto Albert John Stockstill, un ingeniero de vuelo Donald Louis Don Repo y Angelo Donadeo, un oficial técnico de la línea aérea. Durante la maniobra de aterrizaje bajaron las ruedas para tomar tierra, pero una de las luces verdes que confirmaban que el tren se había desplegado no se encendió, por lo que no sabían si las ruedas estaban en posición correcta o no. La torre de control, dada la oscuridad de la noche, tampoco podía darles confirmación de que el tren estaba bajado, por lo que Bob Love decidió no aterrizar y subir a 2000 pies para intentar averiguar qué pasaba con esa luz. El copiloto desmontó el panel sobre el que estaba colocada la bombilla, comprobando que estaba fundida. Entonces, el piloto mandó al ingeniero y al técnico a que bajaran a la sala junto a las bodegas para que observasen por una ventanilla si las ruedas estaban bajadas o no. Poco después, alcanzaban la altitud asignada por la torre y encendían el piloto automático, algo que fue totalmente un error, ya que no había mucha altitud, y el piloto automático empezó a descender lentamente y escalonadamente, sin que la tripulación se percatase de ello. Primero se mantuvo nivelado durante un par de minutos, después descendió 100 pies y se volvió a nivelar otros 2 minutos para finalmente iniciar un lento descenso continuo. Una de las alarmas se disparó en el panel del ingeniero, pero este seguía aún en la sala junto a la bodega, por lo que nadie se dio cuenta de ella. Cuando el copiloto tomó los mandos para realizar el siguiente viraje, se dio cuenta que no había altitud, y poco después se estrellaba contra un pantano fangoso de poca profundidad. En el accidente perdieron la vida John Stockstill, muchos pasajeros y 2 de las 10 azafatas. Bob Love y Don Repo no fallecieron inmediatamente, sino después de haber sido trasladados al hospital. El oficial técnico se salvó y algunos pasajeros, gracias a que ese fango amortiguó parte del impacto. Tras ese horrible accidente y que el avión siniestrado era muy nuevo, pudieron rescatar piezas que habían salido indemnes de la colisión y fueron instaladas como repuestos en otros aviones, como en el L-1011 y el N-318EA. Parece ser que en este último avión es donde se produjeron más apariciones de entidades. Las entidades de Bob Love y Don Repo fueron vistas en más de 20 ocasiones por miembros del personal, especialmente en aquellos aviones que habían sido ensamblados con parte de los restos del vuelo 401. Empezaron a aparecer testimonios de personas que afirmaban que habían visto a tripulantes fantasmas que les advertían de peligros. Y no solo eso, sino que habían pasajeros que tenían miedo a volar o se ponían nerviosos al subirse a un avión y contaban después que un piloto perfectamente uniformado se había sentado al lado de ellos durante unos minutos para hablarles y tranquilizarles, y les pedían a las azafatas que por favor le agradeciesen a los simpáticos pilotos el haberse sentado un rato con ellos para calmarles. Y las azafatas se quedaban totalmente sorprendidas, ya que los pilotos verdaderos no habían salido de la cabina para nada. Las apariciones fueron descritas no solamente por miembros del personal, sino también por personas que no les conocían de nada y que posteriormente los identificaron en fotografías. El caso empezó a tomar relevancia porque algunos de estos pasajeros que tuvieron contacto con estos ángeles de la guarda de esos vuelos eran personajes importantes. Uno fue el propio
vicepresidente, que relató que tomó uno de los aviones de su compañía y que estuvo hablando con un piloto al que confundió con el comandante del vuelo, y que luego, al ver la foto, resultó ser Bob Love. En otra ocasión, un capitán y 2 azafatas declararon haber estado hablando con Love, los 4 a la vez, sin saber que era él, y que cuando Love se despidió de ellos, les dio la impresión de que se había desvanecido al final del pasillo del avión. Lo buscaron y al no dar con él, suspendieron el vuelo por temor a haber sufrido algún tipo de intoxicación. Otra pasajera contó que un amable piloto se sentó junto a ella para conversar unos minutos y al irse lo vio desvanecerse y la pobre mujer se puso histérica. Tras eso le mostraron fotos y reconoció a Repo. Repo volvió a aparecerse más veces. En una ocasión, cuando el ingeniero se disponía a realizar la inspección rutinaria antes de despegar el avión, se cruzó con él, con Repo, que le dijo: «No te preocupes por la inspección, ya la he hecho yo». Cuando preguntó a ver quién era aquel tipo, sucedió lo mismo. Lo identificó en una foto y efectivamente era Repo. También se apareció delante de 2 ingenieros de vuelo que se pensaron que era otro ingeniero más en el vuelo, y ambos lo identificaron como Repo. En el vuelo TriStar 328, en el que se había instalado parte de la cocina del 401 accidentado, la azafata dijo ver el rostro de un ingeniero de vuelo reflejado en la puerta del horno. Asustada, llamó a otra azafata y al ingeniero, que reconoció a Repo por las indicaciones que le dio la azafata, ya que él sí lo había conocido en vida. Repo les avisó que vigilasen posibles incendios durante el vuelo, y efectivamente, al final del trayecto, un motor se averió, pero pudo ser desviado a tiempo. Otra aparición ocurrió en el mismo avión en el aeropuerto de Newark. En este caso, cuando el avión se preparaba para partir, las auxiliares de vuelo se percataron de un pasajero adicional sentado en primera clase que llevaba un uniforme de capitán. Cuando la azafata se dirigió al misterioso capitán, no obtuvo respuesta. No tenía ningún registro de que hubiera un empleado a bordo, y llamó al capitán del avión desde la cubierta del vuelo para que se encargara de la situación. Cuando el capitán se inclinó para hablar con el misterioso empleado, se quedó de piedra y dijo: «¡Dios mío! ¡Es Bob Love!». Al momento, el misterioso capitán se desvaneció. Las historias corrían como la pólvora hasta tal punto que los gerentes de la aerolínea advirtieron a sus empleados de que podrían ser despedidos si eran sorprendidos relatando estas historias de fantasmas. Las apariciones continuaron durante algún tiempo, pero fueron tapadas por la agencia. Aún así, este accidente y sus consecuencias suscitaron el interés de tantos que llegaron a publicarse 2 libros sobre el mismo: El fantasma del vuelo 401 de 1976, escrito por John G. Fuller, y Crash de 1977, escrito por Rob y Sarah Elder. Más tarde, en 1978, se rodaron Crash of Flight 401 y The Ghost of Flight 401. Parece ser que no solamente hubieron historias sobrenaturales y apariciones en este vuelo 401, sino que además se produjo lo que podría llamarse un milagro por la intervención de la Virgen María. 3 meses antes del accidente, una de las azafatas del vuelo, Beverly Raposa, visitó en Miami a una vidente española de cierta fama. En su consulta tenía varias estatuillas, incluidas la Virgen María. La vidente le leyó la mano a la azafata y le dijo que viviría un accidente aéreo terrible, que estaría entre la vida y la muerte, que iba a vivir, pero que debería de conseguir una medalla de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y que la debería usar. Esa misma noche Beverly compró la medalla. La noche de la tragedia, Beverly durante el vuelo no se sentó donde normalmente se sentaba. Entonces empezó a ocurrir todo el problema del avión y Beverly se dio cuenta de que los motores no sonaban bien. El avión se retorció y el suelo debajo de Beverly se abrió y dejó caer 400 kilos de residuos sobre ella.
pero la rampa de evacuación se abrió como un manto y la protegió. Cuando volvió en sí, estaba apoyada detrás de los escombros en pleno pantano. Creyó que iba a morir, pero la rampa que la salvó se infló sobre ella sin motivo alguno, pero no lo hizo completamente, impidiendo que Beverly muriera de asfixia. En lugar de matarla, la protegió. El vuelo 401 fue el primer accidente de un avión de fuselaje ancho y en su momento se consideró como el más grave en Estados Unidos, superándolo después por el vuelo 191, donde perdieron la vida 273 personas.